Me gané 600 euros. ¡Wow! ¡Qué epicidad! Ok, pues hoy tengo el día entero para mí solito. Un día relax, sin mucho que hacer, para disfrutarlo con mi soledad. Y eso está muy bien, eso me emociona. Verán, llevaba yo ya varios días viajando con mi madre. Estuvo bello, tiempo de reconexión agradable, pero mi madre nos dijo adiós ayer por la noche. Su vuelo despegó de vuelta a Latinoamérica y mi novia me alcanza mañana aquí para que viajemos juntos por Europa. Lo que me regala un día entero para estar yo solito. Y no sé ustedes, pero yo disfruto bastante de algo de merecida soledad. Y esto tendrá un encanto rico porque justo ahora estamos en la ciudad de Ámsterdam. Qué gozable y preciosa ciudad, sobre todo en esta época que está soleadito. Entonces, bueno, creo que está de sobra decirlo. Nos espera un día lleno de gozadera solitaria que puede ser muy disfrutable. Vamos a la calle, no perdamos ni un segundo más. Por cierto, ahorita regresando les doy un tour por la habitación que está muy cool, está grandota. Que comience un día entero conmigo mismo. Vamos a darle. Desayuno de campeones, listo. Me prestaron una bicicleta en el hotel. Esto está bien interesante. Y es que me comentaron que si cierras bien la bicicleta con el candado que tiene acá, ¿cómo era? Era así. Y tienes la llave en mano y te llegan a robar la bicicleta, no tienes que preocuparte, el seguro la cubre. Pero que si no la cierras bien y no tienes la llave contigo porque posiblemente la dejaste ahí, los robos de bici en Ámsterdam son tan comunes que sí te la van a acabar cobrando. Pues bueno, ¿qué se hace en un día entero solo? Quiero aprovecharlo al máximo. Primera cosita que vamos a hacer, vamos a ir a comprar unas gafas de sol. Ayer se me cayeron las mías de una distancia bastante X y se hicieron pedazos. ¡Wow! Se hicieron, pero trizas, calen esto. No pensé que fuesen tan sensibles, la verdad. O sea, se me cayeron como de acá para acá y ¡plá! Chequen eso, incluso da miedo, ¿no? Si algún día te caes con estas gafas, esto en tu ojo así. Entonces sí, primera parada, ir por unas gafas nuevas. Algo me dice que aquí en esta tienda van a vender, a ver, ya creo que ya cerré bien mi bici, esperemos que no me la roben. Parece ser un sitio seguro. Ok, pues hay demasiadas opciones, pero la verdad quiero unos idénticos a los que se me rompieron. Upa, aquí están los redonditos. Luisillo, el hombre que se compra las mismas gafas que pudieron haberle sacado un ojo 2 veces. ¿Qué tal, Las escogí en rosita. Me gusta. Ok, pues ¿qué puedo hacer en un día entero solo por esta ciudad? Entro a un museo de arte, me como un rico pastelito mágico, me doy una siesta en este colchón que alguien abandonó en la calle. No, de hecho yo creo que esa no es una idea muy limpia. Yo creo que debería pararme en este momento. Upa, ya sé qué podemos hacer. Podemos entrar al casino. Iba pasando en mi bici y me encontré con el Holland Casino, que es como uno de los más emblemáticos de la ciudad. Y a ver, yo realmente no soy apostador. Tiene largos meses desde la última vez que jugué. Y pues, ¿qué más da? De vez en cuando, aparte hoy es mi día de descanso, vamos a jugar tantito dinerito. Chicle y pega, ganamos. Me gané 600 euros. ¡Wow! ¡Qué epicidad! 620 euros para ser exactos. Empecé jugando con 100, acabé con 720, lo multipliqué por 7.2 y fue muy emocionante. Fue todo jugando al Blackjack, al famoso 21, si saben. A mí me gusta ese y me gusta jugarlo físicamente, ¿ok? Con cartas, ver cara a cara al dealer o la dealer, conversar con los otros jugadores. Eso de las maquinitas no me gusta. Y empecé jugando con el mínimo, que eran 15 euros. De ahí aumenté 20, 25. Ya al final estaba jugando manos de 80 euros cada una. Llegué a 860, me parece. Y de ahí empecé a perder. Ganaba, perdía. Dije, ¿sabes qué? Me retiro ahora mismo con mi dinerito. Fue muy emocionante, me sentí muy profesional. Como un personaje en una película de Martin Scorsese, así. Luisillo y Robert De Niro estelarizando Casino 2.0. ¡Wow! Mi día se acaba de poner como
1000 veces mejor. Ya no nada más tenemos un día full solitos, sino un día full solitos con 620 euros extras. Incluso está empezando a llover ahorita, pero no me amarga el día porque me gané 600 euros. ¡Qué emocionante, qué belleza! Por cierto, no tomen esto como una recomendación de jugar, de apostar en los casinos. Es malo, ¿ok? Las apuestas pueden ser un vicio muy grave, pero de vez en cuando no está mal. Y miren qué curioso, meses sin jugar y acabé ganándome una lana. Ah, por cierto, ahorita ya ando medio justo de tiempo, sí. Ahorita en un ratito tengo unas llamadas de trabajo, nada demasiado grave, solo algunos asuntitos que atender. ¡Qué locura, qué afortunados! Yo creo que una suerte así amerita que se suscriban al canal. Suscríbanse, claro que sí. Y bueno, atender llamaditas. Llamadas listas. Tiene su grado de complejidad eso de tener juntas en horarios diferentes. Ahora que está muy de moda todo el tema de los nómadas digitales. Eso es algo que nunca mencionan. Que sí, de verdad estar del otro lado del mundo es tener horarios extraños luego para ciertas juntas, ciertas videollamadas. Y bueno, llamadas sumamente eficientes con el equipo de Gran Malo y de Pillofón. No, Gran Malo va bien, Gran Malo va expandiéndose sabroso. Y también ya estamos en Guatemala. Así es, para mis chapines y mis chapinas. En tiendas La Torre, Walmart, País y Super 24. ¡Uf! Y sobre Pillofón, básicamente ya estamos en los últimos pasos para vender los Sims físicos a nivel nacional en tiendas OXXO. Que tiendas OXXO en México es tema serio. 80% del mercado recarga en tienditas, por eso es que es importante que estemos ahí. Y pues qué bonito lo bonito. Ya saben, súrtanse con un gran malito de tamarindo. Algún día en Ámsterdam, yo lo estoy extrañando ahorita para brindar estas buenas noticias. Pillofón, grandes precios, grandes paquetes y pues a seguir la situación. Oigan, qué agradable, mientras estaba en llamadas se puso lindo el día. Vean esto, de verdad aprecien cómo salió el solecito, el cielo se despejó, llovió como 4 gotas y se fueron. No, este día nos está sonriendo, pero de manera severa. Y bueno, me crucé aquí a un parque bien lindo que se llama el Vondelpark. Justo ahorita que está soleado, pues a dar unas vueltitas en la bici. Un dato inusual que puedo compartirles sobre este parque es que justo aquí, debajo de este puente, para allá es la entrada principal, todo derecho acá, en las madrugadas se arman las fiestas de chavitos reiveros. Chavillos que escuchan sus músicas pesadas, así de pom, pom, pom. Aquí se ponen a bailar, no a saltar, a tomar sus cervezas. Y es que según mi conocimiento, según lo que he aprendido, este parque, el Vondelpark, nunca cierra. Sí puedes venir en la madrugada y las puertas van a estar abiertas. Entonces es común que jóvenes como de 18 a 25 se vienen aquí a armar su precopa y también su after. Así que si algún día se llegan a encontrar por Ámsterdam a altas horas de la madrugada, ya no hay a dónde ir, ya no hay after, dense una vuelta por aquí justo abajo de este puente y tal vez con suerte se encuentran un aftercito clandestino, que es toda una experiencia. Si son de mi edad o más grandes que yo, corremos el riesgo de vernos raritos, ¿no? Los viejitos ahí, ¿qué pasó, chavos? ¿Acá está la fiesta o qué, mis chavos? Sáquense las pirinolas para que se ponga bueno el reventón. Pero si tienen, qué sé yo, menos de 25 años, se van a adaptar muy bien. Consejos de viaje inusuales. Me gusta eso, ¿no? Siempre darles un consejo que tal vez en otro lado no se van a encontrar. Pues muy agradable ha estado todo entre un museíto y toda la situación y ahora estamos de vuelta en el hotel. Les quiero enseñar la suite super mamoncita que me dieron, que a ver, realmente no era mi plan. Yo me reservé una habitación normal, pero cuando llegué a hacer el check-in me imagino como me quedo muy seguido en este corporativo. Es un corporativo que se llama Sofitel. Yo tenía ya varios puntos acumulados, entonces llegué a hacer mi check-in y me dijeron así de, oh, monsieur, porque tienen que hablarte en francés, ¿no? Como que es el protocolo de la empresa. Monsieur Luisito tiene unos puntos acumulados, ¿no le gustaría quedarse en nuestra suite super pro mamoncita? Y yo dije, ¿qué? ¿Una suite gratis? Claro que sí. Y vean, todo el hotel está como muy cool. Tienen acá sus fuentes y demás. Las puertas, me dijeron cuando llegué que son las originales, así como parte del mobiliario. Vean qué mamoncín.
Me explicaron cuando llegué que este hotel solía ser como la casa de huéspedes de la familia real o algo así. Porque sí, por si ustedes no sabían, dato curioso, hay realeza en Países Bajos, a un rey neerlandés y toda la situación muy interesante. Prepárense que esta suite sí está muy cool. Nos recibe esta enorme, pero de verdad tremenda sala. Vean este arte. Cuando una pintura te da miedo es porque es sumamente elegante y clásica. Mi parte preferida yo creo que son estos tremendos ventanales que te dan muy bonita luz natural. Ay, vean qué bonito. Un trabajador o trabajadora del hotel me dejó una cartita. Ah, qué cool encontrarse a personas hispanohablantes de este lado del mundo. Avanzamos por acá donde, hay una puerta. Esta puerta nos guía al baño de visitas, básicamente para que nadie esté viendo tu cepillo de dientes u oliendo tus mojones. Y esta escalera junto al baño nos lleva al piso superior. Por aquí nos recibe otra puerta que realmente no es nada, es como un armario que es muy inútil porque el armario real está aquí. Vean esto, es un cuarto entero para usar como tu closet. Disculpen ustedes, toda la ropa tendida aquí, los calzones, las camisetas junto a la ventana, los calcetines de las tortugas ninja. Es que me podré quedar en la suite presidencial y lo que quieran, pero pagar lavandería de hotel, solamente que tuviese una urgencia. En los hoteles así lujositos, por lavarte una camiseta te cobran mínimo 5 euros. No estoy exagerando, es completamente real. Así esta lavandería que hice en el baño en ¿qué? ¿Media hora? Me hubiese costado como 150 euros. Entonces sí, yo soy ese carnal que se queda en las suites más cool, pero voy a estar lavando mi ropita en el baño, poniéndola a secar ahí. Sí, no, las tarifas de lavandería de hotel están por las nubes. Y bueno, la habitación vecina al closet es la habitación principal. Upa, está buena, calen esto. Cama king size, bastante ricarda y un baño con tina y regadera. Investigué en internet más o menos cuánto cuesta una noche en esta habitación y los precios rondan, según la temporada, en 1,500 euros la noche. Es decir, una muy buena lana, así que gracias Sofitel por el upgrade. Pues bueno, menudo tremendo día que ha sido este, lo he disfrutado mucho. Ahora yo creo que me voy a dar un bañito, yo creo que me descanso y más al rato voy a salir a tomar un traguito con un colega que está en la ciudad. Yo creo que es un buen plan, digno, un placer haber compartido este día, vaya que suertudo con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.